mañana me pagan $500, que ha sido uno de mis grandes trabajos, apenas cumpliendo casi que un año y larguito de haber empezado en la academia. Entonces me siento muy, muy feliz de lograr este tipo de trabajos. Y mis hijas, pues, siempre me dicen, mami, te admiramos mucho porque siempre estás buscando rehacer toda tu carrera. Y lo que comenté, muchas veces la gente alrededor cree que porque tienes 60 años, entonces ya hasta aquí llegó. Pero resulta que en estas plataformas ni siquiera saben quién eres. Entonces es muy genial sentirse validado, sentir que esto funciona y que las personas alrededor también se ven beneficiadas porque, hola, soy Pilar Solano de Medellín, Colombia, soy artista formadora, artista de nacimiento y mi formación pues ha sido en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Adventista y soy pedagoga en música, en iniciación musical, en instrumentos y en técnica vocal. Además, tengo un talento de voz que he utilizado desde mis 14 años grabando jingles y música comercial para televisión y para radio en mi ciudad y en mi país. Vamos a empezar por decir que en ese momento hay una crisis en mi vida desde el 2020 que murió mi papá y yo hacía parte de una agrupación musical. Entonces, claro, se murió mi papá, pero también se murió ese compañero de música. Entonces fue entrar en un montón de crisis, además en la crisis de los 60, porque acabo en noviembre cumplí 60, entonces se empieza uno a preguntar cosas como que pues, no me volvieron a llamar de acá, no me volvieron a llamar de acá, ¿será que ya no soy útil para estas personas en lo que hago? Entonces empieza a haber una crisis emocional, un poco espiritual, también una crisis económica, pero la más grande es esa de saber si sí vales. O sea, es una crisis como de autoestima. Y siempre delante de mis hijas, que no lo mencioné, tengo dos hijas grandes, graduadas de universidad, delante de ellas siempre fui una imagen de una mamá muy fuerte, muy guerrera, una mamá que no se le amilana a nada. Entonces, claro, entrar como en esa crisis y empezar a ver que también soy débil, que también necesito abrazos, que también necesito reconocimiento, fue muy, muy especial, y digo especial porque de esos momentos dolorosos de la vida surgen cosas como la Academia de Trabajo Virtual. Entonces, en la búsqueda de esas opciones, encontré a Joana, me encantó su acento, me encantó su feeling y dije, es colombiana, aquí hay algo bueno. Entonces, vi sus 3 clases gratuitas, me encantó. Ha sido una de las inversiones más importantes que he hecho en mi vida, no solo porque al principio las tareas son valorarse uno, entender que uno puede encontrar otro tipo de ingresos, sino que también pues había esas opciones de plataformas virtuales que yo no tenía ni idea. Entonces fue muy grande, muy grande. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta que eso es lo mío, porque en el 2020 me sentí muy cómoda trabajando en la virtualidad. Entonces dije, bueno, la virtualidad es lo que me gusta. La filosofía de Joana es ser nómada, ¿cierto? Y eso me encanta. Me encantaría llegar a ese punto, en este momento no lo puedo hacer porque tengo a mi mamá conmigo, afortunadamente, me la llevaría de mil amores a otro país, pero quiero como estar con ella cuidándola y haciendo otras cosas mientras tanto. Pero de todos los cursos que hice en Academia Virtual de Trabajo Virtual, yo empecé a decir, cómo es lo mío, me siento con confianza y yo diría que en la tercera semana ya tenía mi perfil montado, el equipo era muy reiterativo diciendo, esperen, aguanten, aguanten, y como en la tercera semana ya me resultó el primer trabajo. Mi primer trabajo fue muy bizarro, como decimos en Colombia. Bizarro es algo que tú dices, ¿esto qué? Decía, son 5 sesiones de meditación. Yo, ok, soy capaz de meditar. Pero es para hacer unas predicciones. Todo esto en inglés, obviamente. Todo el tiempo se trabaja en inglés. La gente preocupada es que yo no hablo inglés, pero existen unas herramientas que bajé que son súper útiles. Entonces, todo esto es muy emocionante porque no solamente te dicen dónde y cómo, sino que te dan las herramientas. Entonces decía que tenía que meditar, que tenía que hacer unas predicciones y yo, sí, yo soy como medio brujita, buena, pero soy medio brujita, bueno, esto no es tan horrible. Cuando eran cinco sesiones
que te llevan el paso a paso, debes estar muy tranquila, debes estar con ropa suelta, bueno, encerrada en mi cuarto, que es mi estudio de grabación. Hice las 5 meditaciones y me conseguí mis primeros $50. Entonces me sentí muy feliz porque dije, si es algo que nunca he hecho, es algo tan raro. La otra vez salió otra cosa de, bueno, consíguete un perro que ladre, que aúlle. Y hay que ponerle este letrero. Entonces le dije a un amigo, tú que tienes este perro que aúlla, hagámoslo. Y nos ganamos $25 y yo le di la mitad. Cosas como esas. Yo ofrezco mi voz para hacer grabaciones en jingles, en comerciales, cantando, haciendo audiolibro, narrando, y de ahí me han salido varios trabajos. También he conseguido varios estudiantes a nivel de todo el mundo. Tuve un niño de 5 años al que le enseñé español. Ese niño llegó prácticamente hablando español a su escuela y él vivía en Dubái. Entonces, la tragedia fue, Dios mío, serán musulmanes, serán, bueno, yo no sé de dónde son, entonces muy discreta, un vestuario muy conservador, y cuando abrieron la pantalla eran chinos. Entonces me tranquilicé un poco porque también manejaban era el inglés y yo hablaba en inglés con el niño de 5 años, la mamá estuvo todo el tiempo allí presente y fue muy lindo enseñarle español a un niño de 5 años en Dubái. Entonces, ese es el tipo de cosas con las que uno se encuentra. Lo que más me gustó fue ponerme esa meta de la que nos hablaba Joana. Pónganse una meta, que ustedes en diciembre ya hayan recuperado lo que invirtieron. Y yo lo recuperé en agosto. En agosto yo ya había recuperado los que había invertido en la plataforma y con eso ya dije, con esto ya me doy por bien servida, porque es una forma de, de conseguir ese dinero que invertiste y tú dices, bueno, no me están estafando, es una forma muy rica de trabajar. Y en este momento, el día de mañana, 18 de junio, no sé si puedo decir la fecha, me hacen efectivo un pago que es el trabajo más grande que he hecho yo solita, súper divertido, genial. En muy poco tiempo, como en 2 semanas, grabé 10 horas de grabación, que no son fáciles, pero es lo que a mí me gusta. Entonces yo puedo grabar, todo el mundo se acuesta y yo puedo grabar a las 12 de la noche. Yo estoy aquí hablando por el micrófono como una loca, porque eran 10 horas de audio, 3 de narración, de textos narrativos. Entonces leí, lo cual enriquece mi vocabulario, enriquece mi imaginación, porque leer es lo máximo. Leí con acento colombiano. El acento colombiano era hablar así súper paisa. Entonces, eran 3 horas de acento colombiano, eran 3 horas de comerciales y obviamente es uno de mis grandes fortalezas. Y el último eran 4 horas de hablando espontáneamente. Mañana me pagan $500, que ha sido uno de mis grandes trabajos, apenas cumpliendo casi que un año y larguito de haber empezado en la academia. Entonces me siento muy feliz de lograr este tipo de trabajos. Y mis hijas, pues, siempre me dicen, mami, te admiramos mucho porque siempre estás buscando cómo rehacer toda tu carrera. Y lo que comenté, muchas veces la gente alrededor cree que porque tienes 60 años, entonces ya hasta aquí llegó. Pero resulta que en estas plataformas ni siquiera saben quién eres, oyen tu voz y los conquistas con tu voz porque ellos no saben de dónde proviene esa voz. Entonces es muy genial sentirse validado, sentir que esto funciona y que las personas alrededor también se ven beneficiadas porque el dinero que yo gano es para todo, para mi casa, para todo lo que necesitamos acá. Como artista, digamos que como talento de voz, me he sentido muy validada porque muchas veces, por ejemplo, acá en Medellín, he tenido como un auge grabando y grabando jingles y comerciales hasta que llega un punto en que saturas la radio. La verdad es que ya decían, es que suena a Pilar Solano y muchos jingles de acá son cantados por mí. Entonces, claro, sentir que afuera el mundo es tan grande y el mundo necesita tanto talento de voz, pero lo que más me impresiona es que buscan mucho mexicanos y colombianos. Eso he visto como un factor común, como que mucho acento colombiano, mucho acento mexicano,
y en algunos casos castellano, es decir, españoletes, ¿eh? Están buscando mucho esas voces. Pero sí me impresiona mucho y me agrada mucho saber que mi voz está sonando en tantas partes. Incluso mi hija menor me dijo, mami, ¿no te da miedo? Y yo, ¿miedo de qué? De todas maneras, mi voz puede rondar por todo el mundo, por todo el universo y me están pagando por eso. Entonces me gusta mucho. Para mí la Academia de Trabajo Virtual significa la gran oportunidad de mi vida, de sentirme validada, de sentir que produzco, que soy muy buena en lo que hago, que soy una gran profesional y que sigo vigente y que seguiré vigente porque la pantalla y los micrófonos permiten que sigas llegando a muchos corazones, a muchas empresas, a muchos empresarios y a mucha gente que necesita que tu oficio, en este caso como el talento de voz, o ser profesora, o ser docente, o enseñar, sea importante para muchas personas